aquí vino estas caravanas aquí al Tula. Yeah. Y una persona que anteriormente hemos hablado para él recibir a Cristo, pero estaba enfermo y al estar orando esta caravana de personas en la calle, él recibió su sanidad. Entonces fue un gran testimonio y cómo usando maneras alternas para alcanzar a la gente. No se bajaban la gente los coches para evangelizar, simplemente quedaban en sus coches y oraron desde sus coches y gente en sus respectivos casas fueron tocados y recibieron bendiciones del Señor. Amén. Amén. Tal vez lo puedes repetir en inglés, Richard, para nuestra audiencia de English speakers. Okay, well, I speak a little English, okay? A few days ago, Brother Jairo was talking about that we should use alternate methods to reach people and to spread the gospel. There's a local church in Oaxaca on the other side of town, and they started a caravan of cars, and there was families in the cars, and they drove to different neighborhoods in the city, and they came to our little township a couple of days ago, and they prayed. No one stepped out of their cars. They all remained in the cars, and from the cars they prayed for the neighborhood, and people were healed. In our township, one man definitely received his healing because a few months ago we prayed for him and he received the Lord as his Savior. But he'd been suffering for quite a long time with different illnesses. And when this caravan of brethren stopped by and prayed in the streets, he received his healing. Praise the Lord. Aleluya. Aleluya. Yo, una hermana de la iglesia, el día de ayer, me pidió si podía decir unas palabras para unos familiares católicos. A sister from our church asked me yesterday if she could share a word because her family are Catholic. De la pareja principal, ella acababa de morir. Estaba en su casa y murió por COVID. The couple, the main couple, the woman just died of COVID. Y el esposo que estaba con ella también está enfermo de COVID, pero permaneció junto a ella todo el tiempo. Her husband is also sick with COVID and stayed with her all the time. Y estaban esperando que vinieran a recoger el cuerpo, pero tenían una tristeza porque decían, nadie va a hacer ni una oración por mi esposa. And then he was there and he was asking if no one would say a prayer for his wife. Entonces esta hermana me preguntó si yo podía hacer algo. Y entonces ya nos pusimos de acuerdo, hicimos una transmisión en Zoom con el esposo que estaba ahí al lado de su esposa y con otros familiares que se conectaron. So finally, I was asked and I talked to the family and then to the sister. And then we made like a Zoom meeting with a husband that was beside his wife and the rest of the family.
compartí la palabra, oré por ellos, les impartí bendición del Señor y los invité a orar. Y So I shared todos the word. ellos recibieron a Cristo el día de ayer. So I shared the word. I shared the invitation to receive the Lord. I prayed for them, and several of them received the Lord Jesus yesterday. Praise the Lord. Por supuesto, era una situación muy dramática la que ellos estaban viviendo. Of course, it was a very dramatic situation they were going through. Pero la palabra del Señor les dio una lucecita de consuelo y de esperanza. But the word of God gave them a light, shining light of hope and faith. Así que estamos usando los medios para llevar el Evangelio. So we are using this media or these means to share the gospel. Muy bien, pues creo que... I also want to share a brief testimony. Ok, A brother that was part of our church went back to Mexico. un hermano que era parte de nuestra iglesia regresó a México And he went to live in Cancun. y se fue a vivir a Cancún. And when he plays the violin and he's very talented. Él es una persona muy talentosa, toca el violín. And he had a very bad past, full of sin and a lot of things. Su pasado es terrible, lleno de pecado y muchas cosas. But he received the Lord in a very precious way. Pero recibió al Señor de una manera muy preciosa. And while he was in Cancun visiting with his family a ranch, Y mientras que estaba en Cancún visitando a su familia en el rancho, he was kidnapped. fue secuestrado. The kidnappers thought he was another person and they took him. Los secuestradores se confundieron pensando que él era otra persona. So the day after, his wife told me that they have found his body. Y al siguiente día su esposa me dijo que habían encontrado su cuerpo. And then she went to recognize him. Y ella fue a reconocerlo. But when she saw the man, it was not him. Pero cuando vio el cuerpo, no era su esposo. And the day after, they called her again to ask for some properties to release this brother. Y al día siguiente la llamaron otra vez exigiéndole algunas propiedades para que pudieran liberar a su esposo. But they are very poor. Pero ellos son muy pobres. So she gathered tennis shoes and some clothes, some very personal stuff. Así que tomó unos tenis, una ropa, algunas cosas personales And the car that they had. y el auto que tenían. And she brought all of this to the place they asked her to. Y trajo todo eso al lugar que le indicaron. And then they released this brother. Y entonces liberaron al hermano. So this is a big miracle. Este es un gran milagro. We all were praying for him. Todos estábamos orando por él And we went through the roller coaster with his wife. y íbamos como en una montaña rusa junto con su esposa. He was kidnapped. Él había sido secuestrado And then he was killed. y luego había sido asesinado, But then no, he was not killed. pero luego no fue asesinado And then no, he's free. y después ya fue liberado. Hallelujah. Hallelujah. So we're very glad because this is a miracle. Y Amen. estamos muy contentos con este milagro. In 3 Dios days, hizo. they released him, and now he's in Mexico City. Después de que lo liberaron, él se fue a la Ciudad de México.
So praise the Lord for God hears our prayers. Así que gloria a Dios porque Dios escucha nuestras oraciones. Okay. Muy bien, pues estamos listos para escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros a través de nuestro hermano Clay Hudson. Él ha sido un hombre de Dios muy fiel, visitando México cada año y ahora por la pandemia pues no ha sido posible, pero él siempre ha tenido una palabra de sabiduría y de gracia para compartir con nosotros. Así que le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Clay Hudson. Muchas gracias. Okay, Brother Clay, it is your turn. Oh, thank you. Thank you. Well, greetings to all my friends in Mexico. I've been in many. Go ahead. Saludos a todos mis amados en México. I've been in many of your churches and some of your homes, He visitado varias de sus iglesias y me he quedado en sus casas. and you've always been very kind to me. Y todos han sido muy amables conmigo. I have a real love and compassion for the people in Mexico. Yo tengo un gran amor y compasión para la gente de México. I know many of you are going through a hard time now with the COVID virus spreading around. Yo sé que muchos de ustedes están pasando un tiempo difícil con el virus del COVID, viendo para todos lados. But I'm very glad to hear the testimonies. Así es que me da mucho gusto oír todos esos testimonios, Because it ties into what I'm wanting to share tonight. porque vienen muy bien a lo que yo quiero compartir en esta noche. I'd like to give a testimony from Lino Padilla. Quiero darles un testimonio de Lino Padilla. He was in one of our conferences a few years back, Él estuvo en una de nuestras convenciones hace algunos años and some of you met him. y algunos de ustedes lo conocieron. He and his wife Kathy have both retired, Él y su esposa Katy, los dos ya están jubilados and now they live in Cancun. y ahora ellos viven ahí en Cancún. When we were in Chema's church together, Cuando estábamos en una iglesia allá juntos, he prevailed upon his three sisters in Mexico City to come to the meeting. él invitó a sus tres hermanas ahí en México a venir a la reunión Also, his mother came. y también vino su mamá. They were all Catholic, Todos ellos eran católicos. and Lino gave a very strong message on salvation. Y Lino hizo una oración muy fuerte de salvación And his three sisters came forward and accepted the Lord. y sus tres hermanas vinieron al frente y aceptaron al Señor. Chema tried very hard to get them to become disciples, not just believers, but also disciples. Y luego él quiso muy fuertemente que ellos se convirtieran en discípulos, no solamente creyentes, sino discípulos. But he was never able to get them to come back. Pero él nunca pudo hacerlos regresar. Well, recently, he was with his wife Kathy there in a park somewhere in Cancun, Y recientemente él estaba con su esposa Katia allá en algún lugar en Cancún. and they saw a crowd of people gathered not too far away in the park. Y de repente vieron gente que estaba juntándose no muy lejos de donde ellos estaban en un parque. So they went there to see what was going on. Y se acercaron para ver qué estaba pasando. There was a young lady laying there on the concrete, and apparently she was dead. Y había una mujer que estaba tirada en el pavimento y aparentemente estaba muerta. Well, the enemy whispered to Lino that he would not be able to do anything about this, that she was already dead. Y el enemigo le estaba diciendo a Lino que él ya no podía hacer nada por ella porque ella ya estaba muerta. He overcame his hesitancy and his fear Y él venció sus dudas y su temor and began to pray for her very boldly. y empezó a orar por ella en una manera muy atrevida. And as soon as he started praying, many of the people who were watching also prayed.
Y cuando él empezó a orar, muchos de los que estaban ahí viendo también empezaron a orar. and she began to show signs of life. Y ella empezó a mostrar que tenía signos vitales And so they took her to hospital. y se la llevaron al hospital. That's a fresh testimony from Cancun. Ese es un testimonio fresco también de Cancún. Also, I've been praying for Chema and Lulu. I understand they have the COVID virus. También he estado orando por Chema y Lulu, que entiendo que también tienen el virus. But in spite of the fact that much of the country of Mexico and America and other places are governed by fear now, Y a pesar de que México y Estados Unidos y muchos países del mundo están siendo gobernados por el temor en este tiempo, God is moving. Dios se está moviendo. And I believe that we're on the verge of a historic move of God, which will be worldwide. Y yo creo que estamos al punto, a las puertas de un movimiento histórico de Dios que va a venir. I believe we're coming close to the time when this age will be finished and we'll be in the kingdom age. Y yo siento que estamos a punto de terminar esta era y vamos a empezar la era del reino de Dios. A number of years ago in Romania, the Lord spoke something to me, Hace varios años ya en Rumania, Dios me habló algo. which I believe points to the end times. Y yo creo que eso apunta a los tiempos finales. He did not give me any date, but he gave me an idea. Él no me dio ninguna fecha, pero él me dio una idea. And it seems to me that these things are being fulfilled now. Y yo creo que esas cosas ya están siendo cumplidas ahora. And of course, there are many prophets who are prophesying that this age of grace is coming to an end. Y también hay muchos profetas que están profetizando que esta era de la gracia está por llegar a su fin. And the kingdom age will begin. Y la era del reino va a empezar. Of course, that does not mean that the grace of God will end. It will continue. Por supuesto, eso no significa que la gracia de Dios se acabe, esa va a continuar. But the church age will end. Pero la era de la iglesia sí va a terminar. In the scriptures, in Matthew chapter 13, En la palabra de Dios, en las escrituras en Mateo 13, there's a parable of the tares and the wheat. está la parábola del trigo y la cizaña. And in verse 30, maybe you versículo- just read verse 30. Capítulo 13, versículo 30. Go ahead and read it. Okay. Just verse 30 only? Yes. Okay. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. We're considering preparations for the rapture. Estamos considerando la preparación para el arrebato. Well, I believe the preparation is to enter into evangelism. Y yo creo que la preparación es entrar en el evangelismo. And also in verse 39, read that verse. Y también en el versículo 39, lo voy a leer. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Some people say that these parables were taught for the Jewish people after the church is gone. Algunos creen que estas parábolas son para los judíos y van a cumplirse después de que la iglesia se vaya. But I disagree, Pero yo no estoy de acuerdo, because there's many indications that these parables are for the righteous or for the believers today. porque hay muchas indicaciones de que estas parábolas son para los justos, para los creyentes de hoy en día. I'd like to look at a few verses on the kingdom. Quiero ver algunos versículos que nos hablan del reino. And we'll start in the book of Acts Vamos al libro de los Hechos, in chapter 1. capítulo 1.
the apostle is writing here to Theophilus, a Jewish man of that day. El apóstol le está escribiendo aquí a Teófilo, un judío de aquellos tiempos, But he was a believer. Theophilus is a believer. y Teófilo es un creyente. And so he says that Jesus, in verse 2, had given commandments to the apostles whom he had chosen. Y vemos que Jesús le está dando mandamiento a los apóstoles que él había escogido. And in verse 3, Y en el versículo 3, says, after his suffering, he presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. dice que a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Now here we see Jesus Christ in a resurrected body talking to his disciples. Aquí vemos al Señor Jesús en su cuerpo resucitado hablando con sus discípulos And he's teaching about the kingdom of God. y les está enseñando acerca del reino de Dios. I was very disturbed when I read this because I thought we need his teaching on the kingdom of God more than they did back then. Y a mí me conmovió esto porque dije, nosotros necesitamos esta enseñanza acerca del reino de Dios mucho más que lo que ellos la necesitaban entonces. But we're not told here what he taught. Pero cuando leí qué es lo que estaba enseñando el Señor, And then finally, I began to realize that he was probably teaching the same things as a postgraduate course that he had taught before during his earthly ministry. y yo me doy cuenta que él estaba haciendo cosas que él había hecho antes durante su ministerio terrenal. Can you imagine being in a Bible study and the resurrected Jesus appearing and teaching about the kingdom of God? ¿Te puedes tú imaginar un estudio bíblico donde aparece Cristo en su cuerpo resucitado hablando acerca del reino de Dios For 40 days? por 40 días? That must have really been something. Eso debe haber sido algo muy especial. I believe everybody there paid a lot of attention. Yo creo que todos los que estaban ahí pusieron mucha atención. So if the kingdom of God teaching is only for the Jews, then why is he teaching the church here in this passage? Así es que si la enseñanza de las parábolas era solamente para los judíos, ¿cómo es que él está enseñando de estas cosas ahorita? I want to look at some more verses about the kingdom in the book of Acts. Quiero hablar algunos otros versículos acerca del reino de Dios en el libro de los Hechos. In Acts chapter 8, En Hechos capítulo 8, I'm trying to think who it was. Philip. déjenme ver quién fue. Fue Felipe. Says in verse 5, then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Entonces Felipe fue a la ciudad de Samaria y les predicaba a ellos. In verse 7, it says that unclean spirits came out of many who were possessed. Y entonces muchos espíritus malos salían de todos aquellos que estaban poseídos. We're going to drop down to verse 12. Y ahora vamos a ir al versículo 12. It says, when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God in the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Y cuando oyeron a Felipe y que les predicaba el evangelio de Jesucristo, entonces hombres y mujeres se bautizaron. Now, here's Philip by himself preaching the gospel of the kingdom. Aquí Yeah. vemos entonces Yeah. a Felipe
predicando el evangelio del reino. It was like a confrontational gospel. Y era un evangelio que confrontaba a la gente. He was teaching that his king, the King Lord Jesus Christ, was greater than their king. Y les estaba enseñando y diciendo que el rey que él predicaba, Jesucristo, era más grande y más poderoso que su rey. Because Simon, who he was preaching against, was a sorcerer and had his power from the devil. Y que lo que ellos estaban oyendo con anterioridad de Simón, él era un mago y sus poderes venían del diablo. This was a power encounter. Este era un encuentro de poder a poder. God's power against the devil's power. El poder de Dios en contra del poder del diablo. And Philip's preaching caused the whole city to turn to Christ. Y entonces con esa predicación hizo que toda la ciudad se volviera a Cristo. Many years ago, I decided to try a kind of an experiment. Hace varios años yo quise intentar un experimento I think this was about 40 years ago. y creo que esto fue hace 40 años. I had opportunity to go to Puerto Rico, the Dominican Republic, and Haiti all on the same trip. Fui a Puerto Rico, la República Dominicana y a Haití, todos en un mismo viaje. And I decided to preach nothing but the kingdom of God during this whole trip. Y decidí no predicar ninguna otra cosa más que el Evangelio del Reino de Dios en todo el viaje. So I was busy preaching in these different places about the kingdom of God. Y yo estaba ocupado predicando acerca del reino de Dios en estos lugares. I remember in the Dominican Republic, I preached on the verse out of Luke. It says, "Fear not, little flock, for it's the Father's good pleasure to give you the kingdom." Y entonces yo empecé a predicar de un pasaje que está en Lucas que dice, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. I believe this expression, little flock here, is referring to the overcomers. Y yo creo que esta palabra o esta frase, pequeña manada, se refiere a los vencedores. So when I got to Haiti and this conference that was there, Y cuando llegué a Haití, llegué a la conferencia que estaba ahí. Ennius Augustine was the apostle there. Ennius Okay. Ennius Augustine. Augustine era el apóstol ahí. And the missionary couple was John and Patty Chesney. Y los misioneros que estaban ahí eran Juan y Patty Wesley. They were a young couple and they had 2 young daughters. Ellos eran una pareja joven y tenían 2 hijas. And I was staying in their home, and John was my interpreter there. Y yo me quedé en su casa y Juan era mi traductor. Well, the first evening that I was there in their home, Y la primera noche que pasé allí en su casa, a witchcraft band, a voodoo band, was coming through the city. vino un brujo que estaba recorriendo la ciudad. And we went out on the porch to see what was going on. Y nos salimos a la puerta para ver qué estaba pasando. There was no meeting that night. Y no hubo reunión en esa noche. And they were this voodoo band was going down a main street. Y venía esta banda de vudú caminando por la calle principal. And then they turned and began to come down the street that the Chesney's house was on. Y luego empezaron a caminar por la calle donde estaba la casa de estos misioneros Chesney. And John said to his wife, "Well, they're coming down our street. They've never come down our street before." Y entonces él le dijo a su esposa, Juan le dijo a su esposa, vienen caminando por nuestra calle y ellos nunca lo habían hecho antes. I knew what was going on. Y yo sabía lo que estaba pasando. I knew that the enemy was sending a welcoming band. El enemigo estaba tratando de enviar un comité de bienvenida. I didn't say anything to the Chesneys, but I knew what was happening. Yo no le dije nada a los Chesneys, pero yo sabía que eso estaba pasando.
And this group of voodoo worshipers stopped right in front of the Chesney's house. Y este grupo de adoradores de vudú se paró exactamente enfrente de la casa de los misioneros And Chesney. they were like marching in place. Y estaban marchando pero sin moverse hacia adelante. The Chesneys had a stone fence around their house, but it was only about 4 feet high, and it had broken glass on the top of it. Y los Chesney tenían una barda de piedra, pero solamente tenía como 3 metros y medio de alto y tenía como pedazos de cristal o de vidrio arriba de la barda, About 1.5 meters tall. como 1,5 metros de altura. They had 2 watchdogs, but the watchdogs were frightened and ran around behind the house and hid. Tenían 2 perros que eran los que los cuidaban, pero esos perros tenían miedo y se echaron a correr atrás de la casa. And these people were making strange noises with musical instruments, and the ladies had baskets of fruit or something on top of their heads. Y esta gente empezó a hacer ruidos raros con algunos instrumentos de música y había una mujer ahí que tenía fruta arriba de su cabeza. But after a while, they left. Pero después de un tiempo ellos se fueron. And so for the next several nights, we had meetings every night. Y las noches que siguieron teníamos reuniones cada noche. And I was preaching on the kingdom of God the whole time. Y yo estuve predicando en el reino de Dios todo el tiempo. And finally, the last night came, Y finalmente llegó la última noche. and I was homesick and ready to go home the next day. Y yo ya extrañaba mi casa y ya me quería regresar al día siguiente. And I remember sitting on the platform thinking, well, it's over. Y estaba yo parado ahí en la plataforma y dije, ya acabé. And Brother Ineos was giving his closing remarks. Y el hermano estaba dando sus saludos finales. And so John Chesney came back to me and said, he wants you up front. Y entonces el hermano Juan Chesley vino a mí y me dijo, el hermano quiere que pases al frente. So I went to the front, Me pasé al frente and Ineos began to prophesy over me. y el hermano Enios empezó a profetizar sobre de mí. He said, you will carry this message to many places. Y me dijo, tú vas a llevar este mensaje a muchos lugares. And he looked me in the eyes and he said, and you will not be afraid. Y me miró a los ojos y me dijo, tú no vas a tener miedo. So I went back to my seat and sat down, and I thought, what was that all about? Y entonces me regresé, me senté y me quedé pensando, ¿de qué se trata esto? And later that evening, back at the Chesney's house, Y esa noche, cuando regresamos a casa de los Chesneys, the voodoo band came again that night. la banda de vudú, el grupo de gente de vudú regresó. We were all in bed by this time, Ya estábamos todos en la cama cuando ellos llegaron. and there was great fear came in my room. Y vino un gran temor y que entró ahí a mi cuarto. I had to rebuke fear. Y tuve que reprender el temor. And the dogs also hid again behind the house. Y los perros también se echaron a correr y a esconderse detrás de la casa. So I prayed for all of us, our protection. God protected us. Y empecé a orar por todos nosotros, por la protección de Dios para que nos protegiera. So the Bible says that Jesus will come back after the gospel of the kingdom is preached in all the nations. Y la Biblia dice que Jesús va a venir después de que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. This expression means more than just a salvation message gospel. Y este término significa más que solamente el Evangelio de salvación. It's wonderful to have salvation, Es maravilloso tener salvación. and it's wonderful to give somebody the message of salvation. Y es maravilloso entregar a alguien el mensaje de salvación. But the gospel of the kingdom goes beyond just salvation. Pero el Evangelio del Reino va más allá de solamente la salvación. It's a gospel that includes the rule of God. Es un Evangelio que incluye el reinado de Dios, The justice of God, la justicia de Dios, the presence of God,
la presencia de Dios, the glory of God. la gloria de Dios. And it's to be accompanied by signs and wonders and miracles. Tiene que ser acompañada con señales, maravillas y milagros. And this gospel of the kingdom is going to be preached in all the world before the end comes. Y este evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo antes de que venga el final. And so we pastors, I'm a retired pastor now, but we pastors need to encourage the people to go forth knowing that they have the victory. Así es que nosotros como pastores, yo ya soy un pastor jubilado, pero aún así nosotros tenemos que animar a nuestra gente a que vayan a predicar el evangelio del reino. I admire the Mexican pastors. Yo admiro a los pastores mexicanos. Almost everyone that I know has a secular job to support themselves with. Casi todos los que yo conozco tienen un trabajo secular para tener sus finanzas y apoyar a su familia y a la iglesia. Yet they are faithful, taking care of the people and preparing messages and whatever. Y aún así tienen mucha fidelidad preparándose, teniendo cuidado de la gente y preparando los mensajes. And so we need to release the people to do the job of the ministry. Así es que tenemos que enviar a la gente a que haga la obra del ministerio. I was very surprised tonight when you folks opened up with testimonies. Yo me sorprendió mucho que en esta noche abrimos la sesión con testimonios. Very pleased. Muy contento. Even though we have many problems, we Christians have many problems in these days. Y aunque nosotros como cristianos tenemos muchos problemas en estos días, The unbelievers have more problems. los incrédulos tienen más problemas. Some of us have fear, Algunos de nosotros tenemos temor, but the unbelievers have more fear. pero los incrédulos tienen más temor, We have a hope. porque nosotros tenemos esperanza. They have no hope. Ellos no tienen esperanza. As we all know, you cannot trust the government. Como todos sabemos, no puedes confiar en el gobierno. We thank God for human government, but it fails us. Gracias a Dios porque hay gobiernos humanos, pero siempre nos fallan. Only God can protect us Solo Dios nos puede proteger. in the final analysis and meet our needs. Y también es el único que puede suplir nuestras necesidades. I had already planned for this teaching tonight to suggest to the pastors Yo había planeado para esta noche sugerirles a los pastores that they give a special time on Sunday morning for people to give testimonies of salvations. que dejen un tiempo el domingo en la mañana para que la gente dé testimonios acerca de su salvación. Testimonies of those whom they've witnessed to. Testimonio también testimonios de cuando ellos han testificado a otros, For the people in the church to do this para que en la iglesia la gente empiece a hacer esto, as they feel led by the Holy Spirit, a medida que estén siendo dirigidos por el Espíritu Santo, that they might feel empowered to go forth and share their testimony. para que se sientan con el poder necesario para ir y compartir el testimonio de Cristo. Because that's what our job is Porque ese es nuestro trabajo, to help the people to do the work of the ministry. ayudar a la gente para que ellos hagan la obra del ministerio. And I know that I see our cat is behind my shoulder. Ya sé que apareció mi gato aquí para saludarlos. He's interested in the gospel. Él también está interesado en el Evangelio. I know many of you are doing these things already, Yo sé que muchos de ustedes ya están haciendo esto. and I'm not rebuking anybody. Y no estoy regañando a nadie. I just want to encourage the pastors to encourage the people to do the work of the ministry of reaching the lost. Yo solamente quiero animar a los pastores para que animen a la gente a predicar el Evangelio a los perdidos. We need to expect God to work in these days. Necesitamos esperar la obra de Dios en estos días. He's a great king and he has great power, Él es un Dios grande y tiene gran poder. and he's bringing his kingdom to the earth. Y Él está trayendo su reino a esta tierra.
I know that Jesus will come with the kingdom, Yo sé que Jesús va a venir con su reino, but also the kingdom is being developed now on the earth. pero también su reino está siendo extendido ahora en la tierra. I like to give a testimony of a town in Bulgaria called Silistra. Quiero dar un testimonio de una ciudad en Bulgaria que se llama Solistra. This was a town of about 50,000 people. Era una ciudad como de 50,000 personas. And this was, I think, in the month of August in 1991. Creo que fue en agosto del 1991. Communism had just fallen a year before. El comunismo acababa de caer el año anterior. And I was a member of the Jennings evangelism team. Y yo estaba ahí como parte del equipo de evangelismo de los Jennings. I think many of you know Ray Jennings. Yo creo que muchos de ustedes conocieron al hermano Ray Jennings. Of course, he's in heaven now also. Por supuesto, él ya está en el cielo también. We were going from one town to another with the gospel crusade. Íbamos de un lugar para otro con las cruzadas de evangelismo. Our advance team would go and get a permission from the mayor to use a soccer stadium to preach the gospel in. Y nuestro equipo iba y platicaba con el gerente de esa ciudad y pedíamos permiso para usar un campo de fútbol para predicar el evangelio. And to rent a hotel for the team to stay in. Y para rentar un hotel para que todo nuestro equipo se pudiera quedar ahí. And we were going from place to place all summer. Y íbamos de lugar a lugar todo el verano. And Brother Ray and the team were preaching Christ, and they were preaching the healing power of God. Y el hermano Ray y todo su equipo estaban predicando a Cristo y el poder sanador de Dios. And we were seeing miracles. Y estábamos viendo milagros. We were seeing many people coming to Christ. Estábamos viendo mucha gente venir a Cristo. But then all of a sudden, this one place that we had scheduled to go to, it all fell through. Y luego teníamos ya programado venir a este lugar, pero todo se cayó. I don't know what happened, but the mayor of that place closed that place to the team. Yo no sé qué pasó, pero el mayor o el gobernante de esa ciudad nos cerró la puerta a nuestro equipo. So our advance team had to find another location quickly for these meetings to continue. Nuestro equipo tuvo que llevar a todos los demás miembros a otro lugar para cumplir el objetivo. And in their searching, they found the town of Silistra. Y al estar buscando llegaron a esta ciudad de Silistra. And the mayor agreed for us to have meetings there. Y el mayor o el gobernante de ahí permitió que estuviéramos ahí. And the hotel agreed for us to have rooms in the hotel. Y entonces pudimos conseguir cuartos en ese hotel. But we were being opposed very strongly by the enemy. Y nosotros tuvimos muchísima oposición de parte del enemigo. When we got there, we found out that the mayor had decided not to let us have meetings. Y entonces llegamos y el gobernante ahí nos dijo que no nos permitía tener las reuniones. And he had left on vacation. Y entonces se fue de vacaciones. And the hotel had rented out to somebody else. Y entonces los cuartos de hotel se los habían rentado a alguien más. But by a miracle events, the vice mayor said, yes, we could have the meetings. Pero entonces el que quedó a cargo, el que estaba como encargado del gobierno en lugar del gobernante principal, nos dijo que sí podíamos tener las reuniones. For 5 evenings. Por 5 noches. And we found a camp, an old communist camp outside of town that we're able to rent for rooms. Y encontramos un campamento que antes era comunista, que estaba fuera de la ciudad, y ahí pudimos rentar unos cuartos. It was a very rustic situation.
Era una situación muy complicada. right? The place was dirty. We had to clean it out. El lugar estaba muy sucio, tuvimos que limpiarlo. But the day came when we had the first meeting. Pero llegó el día cuando tuvimos nuestra primera reunión. The one team had already gone ahead and set the lights up and set up what had to be set up, the sound system up and all that. Parte de nuestro equipo ya se había adelantado y había preparado las luces, la plataforma, el equipo de sonido. And then the preaching team went later. Y el equipo de predicadores llegó después. I was part of that group. Yo era parte de ese grupo. And as we went to the town, we had to go maybe 15 kilometers to get to the city. As we went to the town, Brother Ray was very peaceful. Y cuando íbamos caminando hacia ese lugar, eran como 15 minutos que teníamos que caminar desde la ciudad y el hermano Ray Jennings llevaba mucha paz. Normally, on the first evening, he would be very agitated. Normalmente él se ponía muy nervioso la primera noche, because he himself was going through spiritual warfare. porque él también enfrentaba luchas espirituales por sí mismo. And he was very disciplined in his approach to evangelism. Y él era siempre muy disciplinado cuando se trataba del evangelismo. I don't think it had to be exactly the way he was doing it, but that's the way he did it. Yo no digo que debe de ser así como lo hacía, pero así lo hacía él. He would not allow us to talk on the way to the meetings. Él no permitía que ninguno de nosotros estuviera platicando cuando íbamos camino a las reuniones. And on the way home from the meetings, we could talk, but we could only talk about the miracles. Y de regreso de la reunión, cuando íbamos ya a descansar, podíamos platicar, pero solo de los milagros que habían sucedido. But on this occasion, Brother Ray was driving, and he was driving very peaceful. Y esta vez el hermano Jennings iba manejando y estaba muy calmado. And he was talking to the brother in the other front seat. Y estaba platicando con el hermano que también estaba sentado al frente. And telling him how the countryside reminded him of his boyhood days in Iowa. Y de cómo el paisaje que iban viendo le recordaba cuando él era joven en Iowa. Of course, I could hear what they were saying, and we could all hear what they were saying because Sí. we were not allowed to talk. Porque y yo claramente podía oír lo que estaban platicando y varios podíamos oír, aunque no podíamos hablar. So I said to the Lord, why is Brother Ray so different today? Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué el hermano Ray está tan diferente hoy? And he answered me. Y me contestó, He said, the battle has already been won in the heavenlies. y me dijo, la batalla ya fue ganada en los lugares celestiales. And I was thinking, what does that mean? Y me pregunté qué significa eso. We had done our regular prayer just like we always did. Habíamos ya orado, obviamente, como siempre lo hacíamos. We had to get up at 6 o'clock in the morning and pray. Nos parábamos a las 6 de la mañana y orábamos. And everybody had to pray. Y todos teníamos que orar. And after breakfast and so forth, about 10 o'clock, we had another prayer meeting. Y después del desayunar, como a las 10 de la mañana, teníamos otra reunión de oración. And again, everybody had to pray. Y todos teníamos que ir a esa reunión de oración. And the only thing we could pray for was souls to be saved. Y lo único que íbamos a orar era para que las almas se salvaran. It may sound strange, but it was working for him very good. Tal vez para ti sea extraño, pero para él le funcionaba muy bien. So we go to the meeting, and the first evening, there was 4,000 people came out. Y llegamos a la reunión y en la primera reunión había 4,000 personas. We met in a football stadium outside of town. Nos reunimos en ese estadio de fútbol afuera de la ciudad. Well, the very first night, the chief groundskeeper got born again. La primera reunión que tuvimos, el que se encargaba de cuidar el campamento nació de nuevo. And he said, you can store your equipment here. I'll keep it under lock and key. Y nos dijo, pueden dejar su equipo guardado aquí, yo lo voy a mantener con llave. He himself had been healed of something wrong with his shoulder. Y él mismo fue sanado de algo que tenía en su hombro. And he was an ex-communist, and he accepted Christ.
Y él era un excomunista que había aceptado a Cristo. And he and all the people who came to the meeting were very excited. Y toda la gente que vino con él estaba muy emocionada. The next evening, we had 9,000 people in the stadium. La siguiente noche tuvimos 9,000 personas en ese estadio. And he told us that the stadium held 10,600 people. Y nos dijeron que la máxima capacidad del estadio eran 10,600. And had never been full before. Y nunca antes se había llenado. The third evening, there was 12,000 people. Y en la tercera noche ya había 12,000. People were standing. La gente estaba de pie. The whole town was excited about the miracles. Y toda la ciudad estaba muy emocionada con los milagros. When we'd drive into town to go to a restaurant or something, the people would be shouting Slava Noboga to us. Y cuando íbamos caminando de la reunión al restaurante, la gente en el camino nos gritaba Shava Noboga, Which is praise the Lord. que en su idioma significa gloria a Dios. This is all over town. Everywhere we went, people were yelling Slava Noboga. Todo el camino, en todo el pueblo, la gente cuando nos veía pasar gritaba Shava Noboga. It was heaven come down to earth. El cielo estaba bajando a ese lugar. We go into the restaurant and the waitress would be born again. Y entramos al restaurante y la mesera recibió a Cristo. They took one of the vans to a garage and the mechanic got born again. Llevamos nuestra camioneta a un taller y el mecánico fue salvo. And so the fourth evening, there was 14,000 people came. Y la cuarta noche ya había 14,000 en ese lugar. Now the stadium only held 10,600. Y el estadio solamente podía recibir 10,600. And again, the fifth evening, 14,000 people came. La quinta noche, otra vez, 14,000 vinieron. That's a big group out of a town of 50,000 people. Es un grupo muy, muy grande de una ciudad que solamente tiene 50,000 personas. It was very exciting. Fue muy emocionante. So after it was all over, Después after de the que meeting todo was all terminó, over, we found out something. encontramos algo. There was a pastor in the city in the Bulgarian Church of God Había un pastor en la ciudad, en la Iglesia de Dios de Bulgaria, who had heard about the Jennings meetings of the summer of 1990, the summer before. Que había escuchado de las reuniones de los Jennings el verano de 1990, un año antes. And he decided that he would have the team come to his town and hold meetings. Y él había decidido que él iba a invitar al equipo a su ciudad para que hubiera reuniones. So he began to organize prayer meetings with his church. Así que él empezó a organizar reuniones de oración con su iglesia. This was back in the winter, 6 months before we got there. Eso fue en el invierno, 6 meses antes de que nosotros llegáramos. And a sister in the church had a dream. Y una hermana en la iglesia tuvo un sueño. And in the dream, the stadium was half full. Y en su sueño el estadio estaba lleno a la mitad. And the Lord spoke to her and said, if you people will pray, I will fill the stadium up. Y el Señor le decía, si ustedes oran, yo voy a llenar el estadio. So she told the pastor, Así es que ella le dijo a su pastor. and the prayer meetings increased in fervency and in numbers and so forth. Y entonces las reuniones de oración crecieron en fervor y en ánimo y en gente y todo lo demás. Now here's the strange part. Aquí está la parte extraña. This pastor had never made any contact with the team. Este pastor nunca se puso en contacto con nadie del equipo. The team did not even know he existed when we had the meetings. Y el equipo ni siquiera sabía que este pastor existía. But the Lord had told the church, that church, if they would pray, he would fill the stadium up. Pero el Señor les había dicho a esa iglesia de ese pastor que si oraban, él iba a llenar el estadio. And God directed our team to go to Silistra. Y Dios llevó a nuestro equipo para llegar a la ciudad de Solistra. We did not plan to go to Silistra, but God did. Nosotros no teníamos planeado ir allá, pero Dios sí. And that explains why the Lord told me on the first day
he said the battle has already been won in the heavenlies. Y entonces entendí lo que el Señor me había dicho desde el primer día, que la batalla ya había sido ganada en los lugares celestiales. Now, I was with the Jennings team for both that summer and the next summer. Y yo acompañé al equipo de los Jennings en ese verano y el verano siguiente, And also in Western Europe during the winter time. y también a Europa del Oeste en el invierno. But never did we ever see an outpouring just like that one. Y nunca vimos un derramamiento tan fuerte como el que vimos en ese lugar. So God is calling us in these days to pray and believe him for souls to be saved. Y Dios nos está llamando en estos días para orar y creerle a Dios para que la gente se salve. I know not every church can do the same thing. Yo sé que no todas las iglesias van a hacer lo mismo, Our Father is very creative, pero nuestro Padre es muy creativo and he can give us a plan for our situation. y Él nos puede dar un plan para nuestra situación. It might be just to have the people go out and witness faithfully. Puede ser que simple y sencillamente Dios nos lleve a que nuestra gente salga a testificar fielmente. Or for the members of the body to invite people to the church and help them to find the Lord. O que los miembros de nuestra iglesia inviten a otros a venir a la iglesia y ayudarlos a encontrar al Señor. So we read those scriptures out of Matthew chapter 13, verses 30 and 39. Leímos esos versículos de Mateo 13, versículos 30 y 39. And we know that the kingdom of God is drawing closer. Y sabemos que el reino de Dios se está acercando. And we also know that many people are having great fear because of the pandemic. Y también sabemos que mucha gente está en temor por causa de la pandemia. And there's our teaching on the kingdom is increasing as we understand more and more about God's kingdom. Y nuestra predicación del reino tiene que crecer más y más a medida que conocemos más al Señor y su reino. I'd like to look further in Acts chapter 8. Quiero que vayamos un poco más a Hechos capítulo 8. It says that there was great, in verse 8, there was great joy in that city. Y en el versículo 8 dice que había gran gozo en aquella ciudad. And then verse 9 tells about Simon the sorcerer. Y el versículo 9 nos habla de Simón el mago. And verse 10 tells about how everybody listened to him from the least to the greatest, saying, "This man is the great power of God." Y el versículo 10 nos dice que todos le escuchaban desde el más pequeño al más grande, diciendo que ese era el gran poder de Dios. And he had controlled the people by sorceries, in verse 11, it tells us. Y en el versículo 11 nos dice que él había controlado a la gente a través de sus artes mágicas. But verse 12 says that when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God, in the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Y el versículo 12 nos dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Then Simon the sorcerer himself also believed, and when he was baptized, he continued with Philip and was amazed, seeing the miracles and signs which were done. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. I want to show passages in the book of Acts about the kingdom. Quiero mostrarles algunos pasajes en el libro de los Hechos acerca del reino. In chapter 20,
in verse 25, Capítulo 20, versículo 25. the Apostle Paul says, "Indeed, now I know that you all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, will see my face no more." Pablo dice, y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. So they were preaching the kingdom of God. Así es que ellos predicaban el reino de Dios. I'm moving to the next passage. Y voy al siguiente pasaje. In chapter 28 and verse 23, Capítulo 28 de Hechos, versículo 23. and the last part of the verse says, "To whom he explained and solemnly testified of the kingdom of God, persuading them concerning Jesus from both the law of Moses and the prophets from morning until evening." Dice al final del versículo, persuadiendo, no, dice, y les testificaban el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. And then down in verse 30 of the same chapter, Y en el versículo 30 del mismo capítulo, read verse 30 and verse 31. voy a leer versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amen. Amén. So we see that the book of Acts opens up in the very first chapter with the preaching of the kingdom of God. Así es que vemos que el libro de los Hechos abre en el primer capítulo hablando acerca del reino de Dios And it ends in chapter 28 y termina en el capítulo 28 with Paul teaching and preaching the kingdom of God. con Pablo enseñando y predicando del reino de Dios. So the kingdom is in the beginning of the book of Acts and it's at the end of the book of Acts. El reino entonces está al principio del libro de los Hechos y al final del libro de los Hechos. Which tells me that during the whole church age, the kingdom of God is going to be preached. Así es que esto me dice que el reino de Dios en todo tiempo tiene que ser predicado. When I first started teaching about the kingdom of God Cuando yo empecé a predicar acerca del reino de Dios 45 years ago, hace 45 años, there was very few people who talked about the kingdom of God. había muy poquitos que hablaban acerca del reino de Dios. In fact, some of my good friends would not let me teach in their church about the kingdom of God. Y algunos de mis mejores amigos no me dejaban predicar acerca del reino de Dios en sus iglesias. They said the teaching was divisive Me decían, no, esa enseñanza causa división and brought error to the church. y va a traer error a la iglesia. But now we find that the Apostle Paul was preaching the kingdom of God at the end of his ministry. Pero vemos que aquí aún Pablo estaba predicando acerca del reino de Dios al final de su ministerio. And we find through the New Testament that the kingdom of God is being preached. Y a través del Nuevo Testamento encontramos que el reino de Dios está siendo predicado. In Romans chapter 14 and verse 17, Romanos 14:17 dice, the Apostle Paul is teaching here, el apóstol Pablo aquí está enseñando, in verse 17, "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit." porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. So the preaching of the kingdom is going to be more and more in our day. La predicación del reino va a incrementar más y más en estos días. Because the king is coming
porque allá viene el rey. In 1 Corinthians chapter 6, Primera de Corintios capítulo 6, in verse 9, versículo 9. do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, or sodomites, and so forth will enter the kingdom of God. Dice 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios. These are hard days for many in the church today. Estos son días difíciles para muchos en la iglesia. Many are suffering from the virus, Muchos están sufriendo por el virus and we don't have as much liberty as we had before because of the virus. y ya no tenemos tanta libertad como la teníamos antes del virus. But it's one of the signs of the end times that there will be pestilences in many places. Pero es una de las señales de los últimos tiempos que habría pestilencias en muchos lugares. The Lord is desiring to bring forth a pure people, a clean people. Pero Dios quiere tener un pueblo limpio, un pueblo que está preparado. A people who fear the Lord and who walk in purity. Un pueblo que teme al Señor y camina en pureza. He's looking for those who will lay down their own lives for the kingdom of God. Y Él está buscando a aquellos que van a estar dispuestos a poner su vida por el evangelio del reino. I'm sure that you know that. Yo creo que ya ustedes saben eso, ¿no? The Mexican pastors are very much of an encouragement to me as I see how they live their lives. Los pastores mexicanos me traen mucho ánimo porque veo cómo viven sus vidas, Supporting themselves and leading their churches. trabajando para su propio sustento y también guiando a sus iglesias. Actually, our local church here is a little bit like that. De hecho, mi iglesia local acá donde yo estoy es un poco así como ustedes. Our pastor has a lawn business, taking care of lawns. El pastor que pastorea mi iglesia tiene un negocio de cortar pasto And he has several trucks on the road and several men working doing this. y él tiene varias camionetas y hombres que están trabajando haciendo eso. And our church does pay him something, but not very much. Nuestra iglesia le paga algo, pero no es mucho. He makes most of his income from his business, La mayoría de sus ingresos vienen de su negocio and the church is doing well. y la iglesia está bien. God has blessed us. Dios nos ha bendecido. Amen. Aleluya. We're continuing on. Vamos a continuar. But it seems like I'm running out of gas. Parece que ya se me está acabando la gasolina. I know I had planned to say other things, but somehow it doesn't come to me right now. Yo quería decir algunas otras cosas, pero por alguna razón no me llegan. I don't suppose that I'll see any of you again face to face. Yo no sé si voy a poder verlos a alguno de ustedes otra vez cara a cara, But I have many friends in Mexico, pero yo sé que tengo muchos amigos en México and I appreciate the Mexican brothers and sisters very much. y yo aprecio mucho a mis hermanos y hermanas mexicanos. So God bless you, brother. Thank you for translating. Dios les bendiga, gracias por traducirme. Amen. Alan, is this your turn? Okay. Muy bien. It's a blessing to hear about the kingdom of God. Qué bendición escuchar acerca del reino de Dios. You know, kingdom of God is righteousness, peace, and joy. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. And, you know, it's interesting that Jesus said, and let me look at the scripture for that.
he said in, okay, in Luke chapter 17, Qué interesante lo que el Señor Jesús dijo en Lucas, el capítulo 17. in verse 21, it says, nor will they say, look, here it is, or there it is, for behold, the kingdom of God is in your midst. Dice el versículo 21, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Jesus Christ is the kingdom of God. Jesucristo es el reino de Dios. And guess who dwells in you? Y adivinen quién mora en ustedes. It's Christ in you, the hope of glory. That's the mystery that's been revealed. Es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que ha sido revelado. Hallelujah, the kingdom of God is inside of you. Aleluya, el reino de Dios está dentro de ustedes. And we need to allow the Lord Jesus Christ to shine out of us so people can experience the kingdom of God through seeing Christ in us. Y nosotros necesitamos permitir que eso que está dentro de nosotros salga a relucir para que la gente vea el reino de Dios en nosotros. And that will help us be the evangelistic people God wants us to be. Y eso es lo que nos va a ayudar a convertirnos en la gente evangelística que Dios quiere que seamos. Because people will see the kingdom of God within us. Porque la gente va a poder ver el reino de Dios dentro de nosotros. This excites me Esto es algo que me emociona. because the world is seeking an answer to their problems and they cannot find it. Porque el mundo está buscando la respuesta a sus problemas sin poder encontrarla. They look to the government. Ellos miran al gobierno. They look to the scientists. Ellos miran a los científicos. They look to the financial advisors. Y miran hacia los asesores financieros. They look to the philosophers. También miran hacia los filósofos, And they can't find it. pero no pueden encontrarlo. They couldn't find it in Jesus' day. Tampoco pudieron encontrarlo en los días de Jesús. Because in the days of Jesus, Jesus said, oh, they say it's over here and this is it and this is that. It's in your midst. The kingdom of God is in your midst. Porque el Señor dijo que en sus días se decía, está acá o está allá. Pero Él les dijo, el reino de Dios está en medio de ustedes. So I want to encourage you. Así que yo quiero animarlos. You have all you need to fulfill the ministry God has in your life. Ustedes tienen todo lo que necesitan para poder cumplir el ministerio de Dios en sus vidas. You've got a complete Christ in you. Ustedes tienen a un Cristo en plenitud dentro de ustedes. We have the power of the Holy Spirit in us. Tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. And I believe that the Lord wants to use us to reveal the kingdom of God through our lives, through our actions, and through the things that we do. Yo creo que Dios quiere que el reino de Dios se revele a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de lo que hacemos. You know, all those testimonies that Clay was saying was all the result of prayer and faith. Todos los testimonios que el hermano Clay estaba compartiéndonos fueron el resultado de la oración y la fe. And we need to step out in faith. Nosotros necesitamos dar el paso en fe. And when just the testimony I heard earlier from I don't remember who it was. I think it's from Richard. Yeah, where the people were out in the cars and they were just praying and God was doing things.
Y como el testimonio que estaba dando el hermano Richard de cómo aquellas personas estaban en sus autos orando y Dios empezó a hacer cosas. It's time for us to think outside the box. Es tiempo para que empecemos a pensar fuera de la caja. We can minister through Zoom. We're doing that now. Podemos ministrar a través de Zoom, tal como lo estamos haciendo ahorita. You can minister in your car and pray for people. Puedes ministrar en tu auto orando por la gente. You can minister one to another in small groups. Pueden ministrarse unos a otros en grupos pequeños. There's no limitations to what we can do in the Lord Jesus Christ. No hay límite para lo que podemos hacer en Cristo, But we need to step out in faith pero necesitamos dar el paso en fe and hear the voice of the Lord. y escuchar la voz del Señor. I remember Ray, he was a man who sought God to hear the voice of God and fulfill what God was calling him to do. Yo me acuerdo acerca de el hermano Ray Jennings, cómo él escuchaba de Dios y buscaba cumplir lo que era la voluntad de Dios para él. And we need to stand out in faith Y necesitamos levantarnos en fe and believe the Lord. y creerle al Señor. Hallelujah. I want to encourage you all Quiero animarlos a todos to take this word a tomar esta palabra and put it into action in your lives. y a ponerla en acción en sus vidas. Be the representative of Jesus Christ. Sean los representantes de Jesucristo. Reveal the kingdom of God in your lives. Revelen, dejen que se revele el reino de Dios en sus vidas. Walk in faith and in trust. Caminen en fe, en confianza. Don't walk in your own wisdom, but walk in the wisdom of God. No caminen en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Not your ways, his ways. No en sus caminos, sino en los caminos de Él. And let your life be an example of the kingdom of God. Que sus vidas sean un ejemplo de lo que es el reino de Dios. And the Lord will use you to be a part of reaping the harvest. Y el Señor entonces los va a usar a ustedes para levantar la cosecha. Amen. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar en esta reunión. Al parecer hubo un problemita técnico por allí de que había otros que querían conectarse y ya no pudieron porque Zoom puso una limitación que no debería de ser así porque tenemos una licencia para 500. Se pueden conectar hasta 500, pero no nos dejó pasar de 100 en esta ocasión. Vamos a resolver eso y esperamos que para la próxima semana, cuando va a compartir el hermano Mark Henderson, podamos tener no nada más 100, sino 200 por lo menos. Vamos a invitar a nuestros amigos pastores y líderes para que estén conectados y vamos a resolver esta situación del límite de conexiones. Amén. Amen. Muy bien, pues buenas Hola, noches Jairo. a todos. Sí. Soy Waldo. ¿Puedo dar un testimonio muy breve con el hermano Clay, del hermano Clay Hudson? Sí, claro. Hace unos años fue el hermano de las veces que visitó la iglesia de la montaña. Él se I want recuerda- to share a little testimony when Brother Clay visited our church a few years ago when he came and visited the church on the mountain. y el hermano, antes de predicar, le dijo a toda la congregación, el Señor quiere hacer un milagro hoy. Before he preached, he said to the whole church, the Lord wants to perform a miracle today. Y señaló a una señora que estaba sentada en unas bancas intermedias y le dijo, tú, el Señor quiere hacer un milagro en ti.
And he pointed to a woman that was sitting in the midst of the church, and he said to her, come up here, God is speaking to you. Y entonces la volvió a señalar a ella y le dijo, es a ti en la que el Señor quiere hacer un milagro, pero ella lo ignoró y la gente de la congregación le dijo, es que es ciega, y por eso no te ve que le está señalando. And he pointed to the woman and said, it is you, the one that I'm calling. But she ignored him. But the people of the congregation told him, it's because she's blind and she's not seeing you. Y dijo, entonces si eres tú, recibe la vista en el nombre de Cristo Jesús. Y la And then señora, she said, okay, it is you. So receive the sight in the name of Jesus. le dijo, abre los ojos. And Y he ella said, abrió y dijo, veo borroso. Y le dijo el hermano Clay a Lupita, que era quien le estaba traduciendo, le dijo, mueve la mano enfrente de ella y dile que ve. Y, so at first she said, oh, I see everything blurry. And then the lady Lupita that was beside her interpreting for her, Brother Clay asked her to put her hand in front of her eyes and ask her, what do you see? y entonces Lupita le dijo, el hermano Clay dijo, vuelve a cerrar los ojos y vuélvelos a abrir. Y So ella cerró los ojos y los abrió. Y Lupita le volvió a mover la mano y le dijo, veo tu mano muy clara y veo tus dedos que los estás moviendo. So Brother Clay said to the lady, close your eyes and then open them again. And then this sister Lupita that was beside her kept moving her hand in front of her. And when she opened her eyes again, she said, I can clearly see you're moving your hand and your fingers. Y el hermano Clay le dijo algunas otras cosas a Lupita que le dijera a la señora, pero Lupita ya estaba tan emocionada de ver, pues que la hermana ya estaba viendo. Y bueno, fue un milagro que hizo. Y la señora hoy, que porque en la montaña nos seguimos congregando, porque está al aire libre, hoy sigue yendo la señora con su nieta. And Brother Clay wanted to say something else for the lady, but the interpreter was so excited that she didn't say anything else. But up to today, that lady that was healed from the blindness keeps coming to our church up in the mountain because it's outdoors and we can come together. Y eso es lo que habla el hermano Hudson del reino de Dios, con poder y con amor. So that's the kingdom of God with power and love. Gracias. Amén. Eric, ¿está levantando la mano? Eric, ¿quieres decirnos algo? No te escuchamos. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. Íbamos con el hermano Clay una de las ocasiones que se quedó en nuestra casa. We were traveling with our brother Clay one time that he came and stayed at our house. Y un hermano que se congrega solamente solo a veces nos llamó. And then the brother that not often comes to church, he called us that time. Y nos dijo que oráramos porque estaba sucediendo una situación espiritual de demonios en su casa. And he called us because a spiritual battle of demons was going on in his house. Y le dijimos, pues venimos aquí con el hermano Clay. So we told him, we are traveling now with Brother Clay. Y el hermano dijo como 5 palabras, hizo una oración como 5 palabras. Y entonces este hermano dijo que todo se había ido, que toda la opresión que estaba ahí había desaparecido. So Brother Clay prayed a very short prayer, about 5 words. And immediately this brother I was calling said, oh, now everything is gone. Everything is at peace. Amén. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Brother Clay, for sharing with us. Gracias al hermano Clay por compartir con nosotros esta noche. Y gracias a todos. It's been my pleasure. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a todos. La grabación va a estar en Facebook en un rato más y podremos compartirla con aquellos que quisieron conectarse y no pudieron. Ok. And Dios les bendiga.
Dios les bendiga. Dios bendiga. Pueden saludarse. Saludos y bendiciones desde Iguala, hermanos. Bendiciones. Qué gusto verlos nuevamente. Bendiciones. Bendiciones a todos los hermanos de Zamora, Michoacán. Todos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Somos unánimes. God bless you, brother. Hermano Francisco, hermano Paco, hermano Marcos, hermano Luis, hermano Pedro, todos. Gracias. Saludos a Perú. Paco Flores, hermano. Brother Mark, God bless Hola. Hallelujah. I see you again next week. Next week. Yes, brother Mark. Praise the Lord. God bless you. Hi, Curry. Hello, Michelangelo. Hermano Alan, God bless you. thank you. Bless you. Greetings, brother Clay. Right. Greetings, brother Clay. Greetings. Hermano Jairo, Dios los bendiga. Esposa, Dios bendiga a todos. Thank you, Brother Clay. todos, Dios los Miguel bendiga. Olivares, Dios bendiga. Si no, Hermano, Bendiciones, vida. night, Dios los bendiga. Eliezer and Rosa. Esposa. Irma. God bless you, Alan. God bless you, Mark. Dios bendiga Texas, hermano. Thank you. Hermano Ramiro. Night, Irma. Night. Michelangelo. God bless you, brother. Mark, There. Mark, See you. See you, Irma. nice to see you. Atrás de Miguel. Luis, Dios te bendiga. Ay, Dios les bendiga. Saludos a todos. Adiós. A todos. Oh. El otro lunes.